Después de que me hice un examen hace poco. ¿Qué examen te hiciste? Te vi una en Instagram Omni, no con sé una, cuánto, ¿cómo se llama? cables. Una polisomnografía. Eso mismo. ¿Qué es la polisomnografía, doctora? Se duerme súper cómodo. Ah, se nota. Esa imagen, eso es la Somnografía. polisomnografía. ¿Eso qué te medía? Eso te hace un estudio del sueño, la doctora lo puede estudiar. Es un estudio del sueño completo donde te va a medir las veces que roncan, los movimientos de los pies, las veces que te despiertas. La oxigenación. Si te fijas, está lleno de parches, cosas Son electrodos, en el fondo son placas metálicas con pasta, como un botón chico, con como pasta de diente, que se pone en la cabeza, uno acá al lado de los ojos, uno aquí que es más grandecito, que es para ver la respiración, uno para sentir el ronquido, uno en un dedo para ver cuánto le baja el oxígeno a la persona en la sangre, unos cinturones delgaditos que son para ver para qué lado se mueve. Conectado completamente. Y uno en las piernas para ver cómo las mueve. Pero la gente duerme con eso y duerme bien. La mayoría de la gente soporta bien el examen. Doctora, cuando hablan de apnea, ¿qué es una apnea? Porque no muchos sabemos, o sea, es un término que hemos escuchado, pero ¿a qué se refiere? ¿De qué se trata? La apnea es un cese de la respiración, que puede ser dejar de respirar por más de 10 segundos, pero puede ser con movimientos del tórax y del abdomen, que es lo que miden las bandas, sin movimientos del tórax o del abdomen. Y también existen las hipoapneas, que son la disminución de la respiración, del flujo respiratorio, pero que no cesa, y lo que sí tiene que bajar la oxigenación más de un 4% desde el basal. O sea, todos tenemos un basal con el que dormimos, y si baja más de un 4%... ¿Pero por qué se produce la apnea? Hay muchas causas. La principal causa, que es la que busca estudiar este examen, son las apneas obstructivas, que en el fondo hay una obstrucción de la vía aérea en la parte como de aquí abajo, y se obstruye la vía aérea y el paciente deja de respirar, y eso hace que empiece a bajar el oxígeno en la sangre, y hay un sistema que tenemos que nos despierta para que no siga bajando el oxígeno y en el fondo saltan las alertas. Son despertares eléctricos que hacen que la persona salga de la apnea, y muchas veces sale con un sonido de ronquido. Pancho, ¿tú qué tienes? 35. ¿Y desde cuándo que vienes haciendo esto? De apnea no tengo idea, pero a mí me operaron de adenoide cuando era pequeño. ¿Ya? Entonces puede haber sido, no sé, porque a mí me hablaron de apnea cuando era pequeño. Claro, lo que pasa es que las causas de las apneas en niños son distintas a los adultos. En los niños la mayoría de las veces son por amígdalas grandes, adenoides, en general tiene que ver más con lo otorrinológico. Claro. Pero en los adultos va cambiando eso. A mí mi tema era que yo me despierto muchas veces, entonces siempre me dijeron, tú no dormís bien. Entonces yo llegué hasta notar en un papel... Perdóname, ¿qué se siente cuando te quedas sin oxígeno? Cuando estás Es que tú no sientes, por el ¿no te das del cuenta? lado. Claro, tú estás como respirando y de repente como que el de al lado dice... Y le pegan un codazo. Claro, o simplemente te quedas mirando y volví. Volví a respirar. No, y la gente que ronca se nota más. Mi papá roncaba muchísimo, o sea, de verdad, 3 piezas más allá lo sentía. León, había un león en la pieza. Y era como... Esas son las apneas. Y era como, ¡que bote el aire! Ahora, me dijeron también, aquí la doctora nos puede también ayudar, que nadie se muere de apnea. El problema era otro día. Así. ¿O no están así? ¿no están así? ¿Uno puede morir de una apnea? Sí. 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 Eso es lo más grave, es la complicación más grave de esta enfermedad, es no tratarla. A ver, doctora, de porque hay distintas causas de mortalidad de esto, pero en el fondo aumenta muchas veces el riesgo de ser hipertenso, el riesgo de ser diabético, el riesgo de hacer accidentes vasculares. Claro, el otro día, ¿no? O no, o durante después. la noche. De hecho, la gente que tiene apnea del sueño se muere más en la noche. La mortalidad de un ser humano está dividida igual mañana, tarde o noche. ¿Ya? Pero es la gente que tiene apneas y no se trata, y son apneas severas, hay distintos grados de apnea del sueño, puede fallecer en la noche de una apnea por, en general, arritmias o infarto. Y sobre todo en gente que además toma pastillas para dormir, o toma relajantes musculares, o toma alcohol de noche. Cuando hay una apnea severa... Menos mal que yo lo dejé. Disminuye la posibilidad de despertar de la apnea, porque el cerebro se deprime. Entonces nosotros tenemos un mecanismo que en el fondo empieza a bajar el oxígeno y nosotros nos despertamos. Y en el fondo nos defiende de morirnos de nuestra propia apnea. Con alcohol la alerta está medio dormida. Claro, igual que con los medicamentos para dormir. Claro. Ahora, ¿quiénes son más frecuentes los pacientes que sufren de apnea? ¿Hombres, mujeres? Principalmente antes de la menopausia, los hombres. En el fondo, 5 veces más que las mujeres. Pero una vez que llega la menopausia, eso se empieza a igualar, y la mujer empieza a igualar y a aumentar la tasa de apnea del sueño. Mira. ¿Y es curable, es tratable? Sí, es tratable, es curable. Hay una serie de cosas que hay que ver. Curable. Primero,
Índice de apnea, ¿cuántas veces una persona deja de respirar en la noche? Lo normal es 5 o menos veces por hora, pero eso la única forma real de poder contarlo es con este examen, con la polisomnografía. Oye, en tu Y caso, quizás Pancho, por eso yo me despierto tantas veces también. Claro, porque vas haciendo apnea, despertando, volviendo a respirar, volviendo a hacer apnea, volviendo a respirar. O sea, estaba Y- relacionado, pues, Cami. Claro, de repente Sí. yo no lo relacioné nunca, pero quizás por eso. Claro. pero Ahora estoy en tu despertando caso, poco, en tu caso bueno. cuando te casaste con la Carla y empezaste a dormir en pareja, ahí empezaste a tomar conciencia de lo mal que estabas durmiendo y de todos estos fenómenos, porque ella en verdad no duerme nada. Claro, es que la Carla tiene el sueño súper liviano aparte, entonces molesta. Como la parejita. Oye, pero la combinación. ya. Y yo tengo el sueño súper pesado y entonces uno cuando duerme solo no sabe lo que hace mientras duerme, pues. Claro. Entonces a la larga hay una preocupación y una ayuda también de parte de la Carla de decir hay que hacer algo porque es imposible que una persona despierte tantas veces, puede ser apnea, pues yo te escucho de respirar y de repente no respirar, entonces Esa es la historia más frecuente. así sucede. Esa es la historia más frecuente, que llegue la pareja a decir, ¿sabe qué? Sobre todo en gente joven, mi pareja duerme pésimo y yo no puedo dormir, por lo tanto necesito dormir bien porque tengo guagua chica, porque tengo que ir a trabajar al día siguiente, porque no puedo andar funcionando mal. Por favor, trátelo porque me tiene desesperada y si no nos vamos a cambiar de pieza. Y mucha gente se para pieza, porque de verdad se vuelve súper desagradable estar viendo Una cómo la angustia. otra persona se está ahogando durante Doctora, la noche. tal como usted lo decía, en algún que se ahogue, pero en la comienzo, pieza al lado. cuando los, Claro, ¿no? cuando los hombres son más jóvenes tienen más posibilidad de apnea, pero a partir de la menopausia las mujeres tenemos las mismas cantidades, o los pacientes, las mujeres con apnea son la misma cantidad que los hombres, o sea, una enfermedad que nos afecta tanto a mujeres como a hombres. Sí, pero en mujeres se ve distinto porque en general consultan por trastornos del ánimo, porque empieza a bajar el ánimo, empiezan a aparecer olvidos, porque la desoxigenación del cerebro durante la noche induce que la memoria vaya echándose a perder. Claro. Y la mujer en general consulta sola, no es que el marido la traiga en general, y consulta por olvido pensando que tiene un Alzheimer, que tiene algún deterioro, claro. o que es la menopausia, o que el ánimo está bajando. Y Ahora- en realidad uno tiene que ir más allá y preguntar, ronca, deja de respirar, mueve las piernas en la ¿Sabe noche. qué? A otras mí me ha cosas. pasado algo muy extraño. ¿Ah? ¿Qué cosa, Pancho? Por eso te digo el roncador oficial, porque desde que salió esta noticia, mucha gente se me ha acercado en la calle a decirme que te pasa lo mismo o que tiene un mal dormir. Y es lo que me sucedía a mí, de cierta manera, antes de hacerme este estudio. Yo pensaba que todos teníamos problemas, que todos teníamos cosas en la era normal. cabeza. Todos duermen mal y es el que estrés. todos tenemos, claro, que estamos pensando en alguna idea, en Claro. alguna cosa, se nos va a olvidar, que estamos metidos en esta máquina de producir, de producir. Entonces, de repente, claramente, por eso yo también lo asimilaba, porque yo sabía que los hombres tenían mal dormir que las mujeres, y eran relaciones de repente que uno como hombre no le cuenta tampoco todos los problemas a la mujer, y ese es un principal problema de comunicación que existe en las parejas. Entonces yo siempre lo asimilaba a eso y decía que era muy normal, y de hecho a mí me llama mucho la atención el mal dormir que tienen los chilenos, porque hoy día te puedo decir, por ejemplo, no sé, uno que ustedes tienen todas redes sociales, una fotografía así, cuando un examen llama tanto la atención, Claro. en términos de preguntas, de qué se trata, lo puedo hacer, sabes que mi marido también, o mi pareja también, o yo también me pasa. Hoy día en la calle me pasa mucho que, oye, te dieron resultado del examen y andan como todos Eso, andan esperando, todos preocupados. ¿Qué te sucede? ¿Estás durmiendo ¿Por qué? mejor? Claro, estoy durmiendo mejor, ¿qué pasó? Pero no, pues si anda con el parchecito, te sirvió el parchecito, no Claro. te sirvió el parchecito. Oye, es muy incómodo esa cuestión, Sí. cómo se hace, se puede hacer en la clínica, se puede hacer en tu casa, te lo va a hacer Y, tu y además, casa. tú dices algo que es No, pero verdad, ahí- los chilenos ahí hay en cosas realidad que- dormimos mal. Y tú me decís, la Carla tiene el sueño liviano. Yo tengo el sueño pesado, pero hace apnea y además ronca. Sí. Mariano, los hijos, los niños, ¿cómo duerme Mariano? Yo leí la entrevista a la Carlita y la Carlita decía que Mariano también se desperta hartas veces. Uy, qué bueno. Dormimos mal en general, grandes, mujeres, niños. Bueno, a mí me pasa desde muy pequeño, por eso digo, yo nunca he pensado, no tengo recuerdo de una noche que haya dormido de corrido. ¿En no serio? tengo recuerdo. Nunca. Esa es la historia de los pacientes con apnea del sueño. No tengo recuerdo. Pero es hereditario. Pero yo, ¿sabes lo que pasa a mí? A mí me pasa que yo soy hiperkinético. Sí, pero entonces es- yo siempre es- decía que como no me molesta, no despierto ni cansado, ni decaído, No, pero no eso ando es- como con sueño No, el otro eso día, es porque que Es siempre que me lo que pasa es preguntaban. que eso es una compensación, porque en el fondo si te sientas en cosas fome, en reuniones fome o en una película fome, probablemente te vas a quedar dormido. Entonces es un mecanismo de compensación y la gente
gente que tiene un mal dormir o que tiene malos hábitos de sueño, que tiene apnea del sueño, compensa al día siguiente haciendo muchas cosas, doctora, para no quedarse dormido. Gente que maneja más de una hora y se queda dormido manejando. Mira, es una de las principales causas de accidentes de tránsito. Yo le preguntaba si era hereditario. ¿Por qué? Porque si Cami lo tiene desde muy chiquitito, puede ser que el día de mañana Mariano también pueda tenerlo. Es en parte hereditario, porque se heredan varias cosas. Uno, se hereda la forma de la cara, los huesos, el tener la pera un poco hacia atrás, el tener el cuello más bien ancho, el ser de contextura grande, también afecta y aumenta el riesgo de la apnea del sueño. Pero gente que es flaquita, que tiene la pera hacia adelante, no tiene tanto problema. Pero de las cosas hereditarias, hay en el fondo algunos elementos que se heredan. Pero, ¿qué es lo más relevante? El ancho del cuello. El ancho del cuello. Los que somos de cuello grueso tenemos más posibilidades. El cuello gordito, o sea, camisas más de 16,5... aumenta, no tanto, pero aumenta 10 veces el riesgo. ¿Y las mujeres? En las mujeres sobre 14,5, pero uno no se compra blusas con un número de cuello, pero en el fondo cuello flaco. Oiga, doctora, si yo soy 17 voy a comprar 15 ahora. Eso, para la corbata. Pero soy 15. Hay una manera que podemos ayudar a nuestras parejas, a nuestro hijo. Mi hija chiquitita tiene 7 años y tiene apnea precisamente. Imagínate dormir con ella y con mi marido, es un concierto. Lo que pasa es que hay que tratarlo. En los niños hay que tratarlo porque aumenta el riesgo de problemas escolares, de aprendizaje, son niños más bien un poquito más hiperactivos. Entonces es súper importante en los niños consultar y principalmente un otorrino o al pediatra, porque las causas son diferentes a los adultos. Quizás ese era mi problema también, pues, doctora. Desde niño quizás ese era mi problema y no tenía que... siempre fui un niño inquieto, siempre tuve problemas de aprendizaje, eso es lo que no entendían mis profesores. Y todo por un mal dormir. Y todo por un mal dormir. Oye, no es todo, pero hay una causa. No es todo, que la doctora. Hay otra causa. La doctora está diciendo que es multicausal. Ahora, doctora, hay alguna causa, pero hay una que hay que estudiar. ¿Hay alguna forma en la que uno no pueda dormir, en que pueda reducir el riesgo de... Para los lados, dicen, ¿no? Cambiar la almohada o dormir en cierta posición. No, en algunas personas se producen más apnea boca arriba que de lado, que son las apneas posicionales, pero no en todas las personas. La única forma real de saber cómo uno duerme y cuántas apneas hace para qué lado es hacer una polisomnografía que tiene que ser hospitalizado, que es un tema súper relevante. Hay exámenes abreviados que se hacen en las casas, pero no son tan fidedignos. La verdad es que si uno quiere tener una cosa certera, tiene que hacerlo hospitalizado, vigilado por un técnico en condiciones con todas las variables medidas. Pero llegando a la conclusión de que las apneas sean más boca arriba que de lado, hay algunos dispositivos, y de hecho hay una cosa muy antigua, que la gente hace unos bolsillos en el pijama, por la espalda, y pone 3 pelotas de tenis repartidas. Ay, se va dando vuelta. En el fondo, si cae de espalda, eso molesta y se pone de lado. Hay una serie de dispositivos más tecnológicos, o sea, como más bonito, pero en el fondo el concepto es el mismo. Es algo que molesta en la espalda. Doctora, ¿hay una proporción quizás de cuántos chilenos tienen apnea nocturna y no saben, así como 8 de cada 10 personas tienen depresión y no tienen ni idea? No, se supone que al menos un 25% de los hombres jóvenes tienen algún grado de apnea del sueño, pero hay que ver si esto necesita tratamiento y qué tratamiento. Hay gente que solo bajando de peso, cambiando hábitos, sacando la tele de la pieza, durmiendo en un lugar apropiado. Bueno, a mí me pasó eso, pues, doctora. Bien. A mí la vez que mejor he dormido es cuando estaba más sano alimentándome, sobre todo en las noches. ¿Y los ronquidos cambiaron también? Es impresionante, cambian los ronquidos, cambia todo. ¿Cuál es la relación entre los ronquidos y la apnea, por ejemplo? ¿Hay más personas que ronquen en la noche? ¿Es más común? Es más común roncar que tener apnea, pero el ronquido tampoco es sano. ¿No? ¿En serio? El ronquido aumenta hasta 7 veces el riesgo de hacerse diabético. ¿En serio? Sí. Mientras más ronco, más posible tengo de ser diabético. No, es que hay un ronquido que es patológico, que en el fondo es una enfermedad, que es sobre el 20% la noche roncar, que también hay que verlo con este examen, ya es un ronquido que hay que tratar. Wow. No solamente porque molesta al ronquido. Porque uno, a mí es lo que cuentan, porque uno de repente, hay noches que ronca más y noches que ronca menos, hay noches que no ronca. Es que depende de los hábitos, depende del café del día, del alcohol de noche, de si la noche anterior alguien durmió bien o durmió mal, porque en el fondo una mala noche hace que la noche siguiente se produzca lo que se llama un rebote del sueño REM, donde pueden haber más apnea. O sea, el dormir muy poco, por ejemplo, hay gente que estudia para los exámenes de la universidad. Estudia, duerme poco, y a la noche siguiente, ya cuando se acabaron los exámenes, hace lo que se llama un rebote del sueño REM. En el fondo sueña, y en la parte donde se sueña se ronca más y se hacen más apnea en general.